pero con mucho cuidado. Es importante que usemos las mascarillas para protegernos, pero más aún, no quitárnosla al hablar. Nuestra boca, al igual que la nariz y los ojos, es un punto por donde puede ingresar el coronavirus. Sé responsable y protege a tus seres queridos del coronavirus, siguiendo nuestras recomendaciones. Es salud más y mejor para ti. Cambia tu estilo de vida comprando de manera online. Promoción exclusiva para clientes de Econocable y Cable Más. Compra más de 1000 productos premium europeos con un 25% de descuento. Más barato que en tu supermercado. Comunícate con nosotros al WhatsApp 983-068-578, 992-499-928, 936-960-273. Ya es hora de que te escuchen. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Ya es hora de decirle no a la corrupción. El desempleo en nuestro país se duplicó en relación a lo reportado en el segundo trimestre de 2019. Ya es hora de levantarse. Por eso, ya es hora. Muy pronto, por VHTV, nuestro canal. Llegó CableGo, televisión en tus manos. Ahora disfrutarás con más de 70 canales en vivo, con programación recomendada de toda la semana, guía interactiva de canales, pausar y retroceder en vivo hasta 24 horas. Si eres cliente de Cable Más, tienes CableGo totalmente gratis. Podrás verlo donde te encuentres y a nivel nacional. Solo deberás registrarte en cablego.p y descargar la aplicación en Google Play, App Gallery o App Store. También puedes verlo desde tu computadora ingresando a cablego.com.p. CableGo, un nuevo servicio del Grupo Econocable. Perfiles y Molduras Tarazona. Somos una empresa especialista en ingeniería en maderas y perfiles. Realizamos proyectos industriales, urbanos y mineros con precios al por mayor directamente desde Pucallpa. Hacemos cornisas, cielo raso, jambas, molduras, pisos, zócalos, cerchas de madera, grabado láser, ochavos de madera, atacadores para mina. Encuéntranos en Avenida El Carmen 120, vía María del Triunfo, frente al Banco de la Nación. Perfiles y Molduras Tarazona. Amigos, muy buenas noches. Esto es La Silla Eléctrica, como todos los jueves, siempre en la noche, brindándole pues a todos y cada uno de ustedes la mejor información, el análisis preciso de la coyuntura política nacional. En esta oportunidad nos acompaña Ruth Chicana, que es
vicedecana del Colegio de Contadores Públicos del Callao, con la cual vamos a conversar sobre algunos aspectos gremiales de la institución que ella pues dirige, y también vamos a conversar del punto de vista coyuntura política que ella muy bien maneja. Ruth, ¿estás por ahí? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Qué gusto. Muchas gracias por estar en la silla eléctrica. Prometemos una entrevista de alto voltaje contigo. Ah, perfecto, no hay problema. Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Dinos, cuéntanos, tu primera impresión, Ruth, sobre el tema de la coyuntura política. ¿Cómo ve el Colegio de Contadores Públicos del Callao, fundamentalmente, la situación económica, la situación política, la administración del presidente Vizcarra referente a la pandemia? Perfecto, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es importante estos espacios para poder, desde las diversas, creo, organizaciones, en mi caso civiles, no poder dar nuestra apreciación sobre el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? En este caso económico, político. Bueno, respecto a lo que es la parte de la proyección económica, nosotros somos bastante optimistas, sí, a pesar ya de muchos pronósticos, ¿no? Donde establecen que la actividad económica o que la situación económica pues va a tener una contracción bastante, se podría decir, bastante complicada. Algunos proyectan hasta del 17%. En el caso, por ejemplo, del IP, creo que está entre el 14%, ¿no? Y diferentes grupos de análisis económicos y otros más optimistas, ¿no? Que nos hablan solamente de un menos 5%. En fin, el panorama es totalmente variable. Pero si queremos nosotros rescatar, es que en el 2021 sí la mayoría de las empresas analistas económicas sí coinciden, ¿no? Y sí nos dan una mejor proyección, ¿no? En el caso, por ejemplo, de IP, que es un think tank que yo sigo mucho y en el cual apoyamos también bastante de nuestros estudios y análisis, ¿no? Nos proyecta también en este caso una proyección del 8.5%. Entonces, yo creo que para ser un país que ha tenido un gran impacto sobre este tema de la pandemia, un país con un sistema de salud totalmente ineficiente y todos los problemas que nosotros hemos visto, yo creo que es un proyecto, mejor dicho, una proyección bastante optimista, ¿no? Sí, claro. Hemos estado investigando un poco el tema, informándonos. En Lima Metropolitana hay 6.600.000 personas que han perdido su trabajo. En el sector turismo y gastronomía, más de 600.000 personas han perdido sus puestos laborales. Y conversando con Alejandro Itacochea, que es un reconocido economista, nos dijo en una entrevista de que las oportunidades laborales van a ser muy penosas en los próximos meses y años y que la recuperación económica iba a durar por lo menos unos 6, entre 7 años para volver al estado en el que estaba el Perú antes de la pandemia. Claro, obviamente que la proyección que nosotros estimamos a partir de este año es a raíz de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que ha acontecido por temas de la pandemia. Si nosotros ahora queremos comparar esto con las proyecciones que quizá se hubiesen dado sin que esta situación se hubiese ocurrido, yo creo que hubiese sido mucho más optimista, ¿no? El Perú... bueno, tengo otro enfoque a raíz de muchos colegas, también economistas y todos los involucrados en los temas de las ciencias empresariales, pero considero que el buen comportamiento en cuanto a la política fiscal que ha tenido el Perú en las últimas 3 décadas nos ha dado el respaldo que ningún otro país en América Latina lo ha tenido, ¿no? Claro. Yo creo que esto es un trabajo en conjunto que debería ir entre el legislativo y el ejecutivo para no dispararnos a los pies, ¿no? Es importante un trabajo planificado y no dejarnos llevar pues por acontecimientos o deseos más populistas que, como dijo la ministra de Economía,
con el riesgo de hipotecar al Perú, ¿no? Solamente por dar algunas facilidades. Claro, ya que hablas de populismo, vemos y podemos apreciar que este Congreso es uno de los más populistas de los últimos 30 o 40 años de la vida republicana. Es decir, están generando leyes, si bien es cierto, a favor del pueblo, pero muy coyunturales y muy superficiales. Porque post pandemia no sabemos después qué va a suceder con esta gente que está definitivamente gastándose todos los ahorros de la AFP, de la ONP, y con una previsión de indicadores económicos bastante grave, Ruth. Sí, tienes razón, Alberto. Nosotros enfrentamos un gran problema que es el tema de la informalidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como Colegio de Contadores, como organización, tenemos bastantes vínculos con diferentes cámaras de comercio, con los cuales podemos tener ese acercamiento con el sector empresarial y poder seguir analizando cuál es la situación, ¿no? Cuál es en este caso las causas de este porcentaje de informalidad, que estamos entre el 70-71% de informalidad. Nos hemos dado cuenta también acerca de que hay regiones en que la informalidad incide más y son las regiones más afectadas ahorita con el tema de la pandemia, como por ejemplo tenemos Huancavelica, Amazonas. En el caso de Lima, Callao, también hay un gran porcentaje de informalidad que casi es el 50%, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo poder enfrentar toda esta situación? Este ha sido el sector más afectado a raíz de la pandemia, pero también hay que ser bastante autocríticos, ¿no? Sí. Tal vez el costo de la formalidad supera los beneficios. Entonces, el día de ayer, justo conversando con el presidente de la Cámara de Comercio de Jesús María, me indicaba que lo que ha destapado o lo que simplemente ha transparentado esta pandemia es que el Estado no conoce a su gente, ¿no? Se ha hecho o se han dado muy buenas iniciativas desde el Ejecutivo, pero iniciativas que realmente no han tenido el resultado esperado, porque simplemente las estrategias no han sido enfocadas de manera adecuada para la población o para el tipo de población que tenemos, ¿no? Lo que se ha transparentado, Ruth, es evidentemente la corrupción, ¿no? Sistemática, generalizada, institucionalizada o apuntalada, digamos, por este gobierno que en temas de corrupción, la verdad, y tengo que decirlo, lleva la delantera por muchos otros gobiernos. Entonces, eso se ha desnudado, digamos, pero vemos también que la corrupción, claro, es un tema histórico en el Perú, pero se ha divulgado, llámese así, con mayor intensidad en este gobierno. Claro, como te dije, lamentablemente esta situación, si bien es cierto, ya el tema de la corrupción está impregnado desde la raíz, Alberto. Es bastante triste ver cómo diversos sectores están totalmente coludidos y relacionados bajo sus propios intereses y uno que tal vez está bastante inmerso en todos los temas académicos y en mi caso estoy muy enfocada en la parte académica. Sí. Nos podemos dar cuenta de que simplemente a veces la lucha es inútil, claro. Porque si queremos nosotros realmente generar un cambio, vemos que todo este sistema está contaminado desde la raíz. Así es. Entonces, y yo creo que a veces las personas más inteligentes son las que menos se acercan a la política. Eso por la misma contaminación. Eso lo decía Platón, ¿no? Desentenderse de la política permite que los peores hombres sean los que nos gobiernen. Así es, porque dicho, ¿no? todo eso está relacionado, ¿no? Sí. Pero tal vez desde nuestro sector, o en mi caso, desde mi propio punto, ¿no? Tengo gran confianza en que, no en nuestra generación, lamentablemente, sino también en los jóvenes, de poder ver un sistema mucho más libre, un sistema que no solamente se deje llevar por políticas colectivistas, sino nos basemos en que cada ciudadano es una persona distinta a la otra, con perspectivas distintas, ¿no? Y todos no podemos estar metiéndolos en una misma bolsa. Miren lo que ha pasado con la ONP, ¿no? Sí, claro. A diferencia del EPP. Imagínate. ¿No?
El gobernador de Florida, ¿no? Ron DeSantis, habló el día de ayer o el día de anteayer en cadena nacional en los Estados Unidos diciendo que las cuarentenas no funcionan. Y puso al Perú como ejemplo, diciendo en el Perú existió la cuarentena más draconiana, más rígida, más inflexible, y la cantidad de muertos en el Perú está liderando los indicadores internacionales. ¿Tú crees que este gobierno hizo bien en generar una cuarentena tan estricta y también en el tema económico, que al parecer no lo ha manejado muy bien? Gracias, Alberto, por tu pregunta. Bueno, yo considero, no estoy de acuerdo ahora con las políticas que está realizando el gobierno, para serte sincera. Como te dije al inicio, esta pandemia ha destapado el gran desconocimiento sobre la población peruana, sobre su comportamiento, sobre su cultura, respecto a las normas, a las leyes. Escucho al ministro al jefe de ministros, ¿no? Hablando de medidas mucho más drásticas. Por ejemplo, el tema de la inamovilización de los días domingos, con la finalidad de evitar las reuniones sociales, y ahora vemos que las reuniones sociales se llevan los lunes, martes, miércoles. O sea, ¿no? Según este gobierno, Ruth, no nos contagiamos los domingos, pero sí nos podemos contagiar de lunes a sábado. Así es, pero es que, Alberto, estamos siguiendo más de lo mismo. Es decir, el Estado sigue con estas políticas proteccionistas, paternalistas, asistencialistas, ¿no? Incentivando y fortaleciendo más la ignorancia y la dependencia en la gente, ¿no? Entonces, este sistema no funciona. Las iniciativas pueden ser buenas, pero no funciona. Aunque puede sonar muy frío o muy antipopulista, ¿no? Yo creo que el ciudadano es responsable de sus propios actos, ¿no? Claro. Es responsable de sus propios actos, y es algo que el gobierno también tiene que entender. Pero por otro lado, también nos encontramos ante un contexto, ante un problema social en que los más irresponsables son al final los que más sufren y los que están allí pues en las puertas de los hospitales pidiendo una cama UCI para sus familiares. Ese es lo triste. El sistema de salud colapsó. Podemos ver, esta pandemia ha desnudado, como tú bien dices, la podredumbre moral de un gobierno, y no solo de este gobierno, seríamos injustos al decirlo, de los gobiernos en los últimos 50, 60 años, que no, digamos, no se preocuparon en el problema del sector salud. ¿No crees? Claro. Bueno, el sector salud ha sido en este caso uno de los más afectados, obviamente, por el tema de mejor dicho, uno de los más transparentados por el tema de la pandemia, pero esto jala también otros sectores. Recuerda que también tenemos el sector educación, ¿no? En el cual, en verdad, no puedo compartir ninguna de las estrategias que ha utilizado el gobierno. No sé qué tipo de profesionales son los que lideran este sector. Trabajo con muchos educadores de profesión. Yo soy educadora también de profesión, y en verdad hay bastante crítica respecto a cómo se ha liderado, ¿no? Todo lo que es el sistema o todo el proceso de adecuación en la educación en estos tiempos del COVID, ¿no? Y también hemos visto en el tema educativo, pedagógico, la desobediencia civil de un grupo o un sector muy importante de la sociedad, la ciudadanía peruana, que no obedece las normas mínimas en lo que se refiere al distanciamiento social o al respeto de la cuarentena, Ruth. Es que nosotros, creo yo, es parte, lamentablemente, de una cultura. Muchos estamos etiquetados tal vez dentro de ello, ¿no? Y esta cultura es la que también de una u otra forma se relaciona con el tema de la informalidad, mucho más allá de lo críticos que podemos ser por parte del gobierno respecto a cómo se ha manejado el tema de la informalidad. Te diré que la política tributaria se ha enfocado más en la recaudación que en poder captar a los informales, ¿no? Presionar más al empresario
al empresario formal, al trabajador formal, que tratar de invitar o de hacer una política mucho más inclusiva, ¿no? Sí. E invitar a la informalidad a dejar de lado este sector. Yo considero de que aparte de estas situaciones que el Estado ha demostrado gran incapacidad en temas de gestión, considero que esto se ha generalizado totalmente, ¿no? Especialmente ¿Ha tenido el gobierno una estrategia para luchar con la pandemia o tú crees que solamente han sido buenas intenciones? Todo ha sido buenas intenciones y felizmente para poder ejecutar las buenas intenciones hemos tenido el respaldo, ¿no? El respaldo financiero de una política fiscal recaudadora, ¿no? Sí. Pero las buenas intenciones no son suficientes. No, pues, es verdad. Y hemos cosechado pues tanta siembra mala, negativa en un sector, pues, como tú dices, ¿no? Hemos recaudado inhumanamente, ¿no? Los indicadores económicos eran altísimos, el crecimiento del Producto Bruto Interno altísimo, pero el sistema social, la ciudadanía, el sector salud, el sector educación, pues está demostrando fehacientemente, Ruth, que estábamos muy atrasados en lo que se refiere a políticas públicas. Así es, Alberto, pero yo considero en verdad que a pesar de todos estos inconvenientes, de todas estas fallas que ha tenido el Estado, una vez más, ¿no? Yo no recuerdo a un Estado con una gestión eficiente, moderna, ¿no? Es por eso que en los programas de posgrado, en todo lo que se refiere a la gestión pública, hablamos pues de la modernización del Estado, ¿no? Entonces es un tema que cada vez siempre lo traemos más en el ámbito académico. Sí, claro. Pero considero también de que el panorama que se viene post-pandemia es un panorama distinto. El Perú ha avanzado en estos últimos meses lo que normalmente se hubiese tardado en avanzar en 3-4 años. Estamos ya hablando, por ejemplo, de marcos legales respecto a estos nuevos modelos de negocio, ¿no? Modelos de negocios basados en el uso de herramientas tecnológicas. Sí. Entonces, el Perú, y es lo que sucede tal vez en un contexto cuando una persona emprende, tiene que estar en una situación de extrema dificultad para poder ver un mejor futuro, ¿no? Y yo creo que el Perú está ahorita en una de esas etapas. Esperemos de que realmente despierte para que lo que se venga sea mucho mejor de lo que ahorita estamos viviendo. ¿Tú crees que en el tema de la modernización del Estado peruano en su conjunto sea importante recortar algunos ministerios para evitar, digamos, gastos innecesarios, tema de la corrupción política y para hacerlo más flexible, un Estado más inteligente, un Estado menos elefantiásico, paquidermo, para que pueda solucionar problemas mínimos nacionales? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Considero yo que la creación en este caso de tantas instituciones públicas que más nos enfocamos o consideramos que el hecho de poder crear un nuevo ministerio como el Ministerio de la Mujer, una tontería. Inclusión Social, en verdad, lo único que hace simplemente es malgastar o dirigir de manera totalmente ineficiente todo lo que es el tema del gasto público. Al final esto nos cuesta a los propios ciudadanos, ¿no? Considero que esto es como una empresa, es decir, claro, nosotros tenemos que optimizar los procesos, simplificar los procesos y hacer que estos sean ineficientes. Si tú haces a esto algo mucho más grande, se te hará mucho más complicado también supervisarlo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en ese aspecto. Y dejar de alimentar a tanto burócrata, ¿no? Que parasita en el Estado, ¿no? Así es, Alberto. Suena algo a veces un poco paradójico, ¿no? Pero, por ejemplo, desde mi perfil como contadora, ¿no? Sí.
Nosotros, por ejemplo, somos uno de los principales ejecutores de políticas tributarias, pero a la vez en este momento estamos siendo muy reflexivos con el tema de la ejecución de políticas tributarias. ¿Por qué? Porque está afectando mucho al sector empresarial. Claro. ¿No? Si bien es cierto, ¿no? Se ha suspendido en muchos de los casos todo el tema de la parte tributaria, es algo que se está de nuevo retomando, pero en sí el sistema sigue siendo el mismo, claro, ¿no? Entonces, eso tampoco no nos augura un mejor futuro, ¿ok? Cierto. Entonces, yo creo que desde ese punto sí hay muchos aspectos que cambiar. Ya nosotros como institución estamos apoyando al sector empresarial en la elaboración de proyectos, estamos tocando puertas por allí al legislativo para ver si en este tipo de proyectos sí nos apoyan en vez de poder lanzar proyectos que realmente no son sostenibles, ¿no? Sí, claro. Y tú, Ruth, como contadora pública colegiada, ¿cómo contabilizas el aspecto político al Bicentenario? ¿Ves alguna posibilidad de cambio, de recambio, de reingeniería política? ¿Ves la posibilidad de un outsider, alguien que esté ahí escondido, que pueda ser el próximo presidente y que pueda establecer políticas públicas interesantes para una transformación nacional? Bueno, yo considero ahorita el futuro es bastante incierto. Considero que hay muchos aspectos que nosotros sí podríamos aprovechar para que estas proyecciones que se dan para el 2021 realmente pues lleguen al 15.6%, como algunos analistas así lo prevén, como también hay algunos analistas que no nos dan más del 6%, ¿no? Yo considero que si realmente identificamos cuál es el problema en este momento y si aprovechamos este problema como una oportunidad, el futuro que nos puede esperar puede ser un futuro bastante optimista. Ajá. Pero cuando uno escucha y ve lo que está haciendo el legislativo, ahora se vienen próximamente elecciones, como que uno no puede augurar de que realmente esto se dé, ¿no? Y en cuanto a a las personas que pueden en este caso tomar las riendas del gobierno, bueno, ya vemos algunas figuras que por allí se presentan tentativamente, por ahí he escuchado a Hernando de Soto, hay algunos otros, ¿no? Pero en verdad que nos espera una tarea bastante compleja, solo esperemos estar aprendiendo de las cosas que ahorita están aconteciendo, ¿no? Tenemos la oportunidad de un gran cambio, Alberto, pero claro, si pensamos que después de la pandemia vamos a continuar en lo mismo, simplemente que el futuro va a ser terrible. Y sobre todo la corrupción sistemática en la que estamos, no veo, por lo menos desde el punto de vista periodístico, no veo solución en los temas mínimos, ¿no? Todo está podrido, todo está corrupto, no hay una isla, digamos, de honestidad y corrupción en el Estado que me digas tú, bueno, pues en base a esto podemos utilizarlo como un plan piloto o como un modelo para adaptarlo en todo el Estado para justamente eliminar la corrupción, que es un mal no solamente endémico, Ruth, sino que afecta a los pobres, a los más humildes, porque es el peor impuesto que se le puede dar a la gente realmente necesitada. Tienes toda la razón, Alberto, en ese aspecto. He escuchado a mucha gente que culpa, por ejemplo, al sistema, critica, por ejemplo, una de las principales críticas sobre el programa Reactiva es que esto simplemente se enfocó en los grandes empresarios, y se podría decir que ese resentimiento que a veces nosotros tenemos hacia ese sistema capitalista que nos explota, que nos exige, pero es necesario también hacer la diferencia. Lo que nosotros estamos viviendo hoy en día no es parte de un sistema capitalista, esto es mercantilismo puro, es mercantilismo del siglo XXI, como en algún momento lo dijo Enrique Gersi, ¿no? Esa colusión entre los poderes, entre el Estado, los intereses, lo que ya llevó a destapar el caso de Odebrecht. Entonces, mientras esto siga, por más de las buenas gestiones que se pueda hacer ante una base corrupta, no se va a lograr muchas cosas. Nosotros creemos, Ruth, que el Perú tiene esperanza, ¿no? Y tú eres parte de esa masa de jóvenes, profesionales, calificados, que creo y estoy absolutamente seguro y convencido van a dar la talla para la transformación que requiere realmente nuestra nación. Muchísimas gracias, Ruth, gracias por la entrevista. Te comprometemos seguramente para una próxima oportunidad para seguir hablando
de economía, tal vez un poco más de tu colegio. Seguro. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Alberto. Muchísimas gracias, en verdad. Y bueno, y aprovechar solamente un segundo para saludar a todos los colegas contadores. Estamos en el mes de nuestro aniversario, así que el 11 de septiembre todos a celebrar en las actividades que está realizando ahorita el Colegio de Contadores Públicos del Callao. Un fuerte abrazo, Alberto. Gracias. Gracias. Un gran abrazo para todos los contadores del Perú. Ha sido Ruth Chicana, vicedecana del Colegio de Contadores Públicos del Callao. Amigos, esto es La Silla Eléctrica. Regresamos después de un corte comercial. Nuestras vidas han cambiado y no ha sido fácil para nadie. Por eso, hoy más que nunca, cuidemos nuestra salud. Primero me pongo mi mascarilla. Luego salgo y la uso correctamente. Cuando llego al mercado, primero respeto la distancia y después hago mis compras ordenadamente. En el paradero, primero respeto la distancia en la cola. Luego subo al bus y nunca voy parada. Pongamos en práctica estas nuevas conductas que hemos aprendido por nuestra salud y la de los demás. Por eso siempre y en todo lugar. Primero mi salud. Primero mi salud. Primero mi salud. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ya es hora de que te escuchen. Siempre supe de los aportes de empresas a la campaña del no a la revocatoria. Ya es hora de decirle no a la corrupción. Desempleo en nuestro país se duplicó en relación a lo reportado en el segundo trimestre de 2019. Ya es hora de levantarse. Por eso, ya es hora. Muy pronto, por VHTV, nuestro canal. Llegó CableGo, televisión en tus manos. Ahora disfrutarás con más de 70 canales en vivo, con programación recomendada de toda la semana, guía interactiva de canales, pausar y retroceder en vivo hasta 24 horas. Si eres cliente de Cable Más, tienes CableGo totalmente gratis. Podrás verlo donde te encuentres y a nivel nacional. Solo deberás registrarte en cablego.p y descargar la aplicación en Google Play, App Gallery o App Store. También puedes verlo desde tu computadora ingresando a cablego.com.p. CableGo, un nuevo servicio del Grupo Econocable. Amigos, regresamos con La Silla Eléctrica. Estamos con el doctor César Castañeda Serrano, ex candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima, con el cual vamos a conversar de coyuntura política. Doctor Castañeda, gusto de saludarlo. Encantado, mi amigo, un honor compartir con usted reflexiones respecto a los grandes problemas que estamos viviendo actualmente en nuestra realidad nacional.
Muchas gracias. No se escucha muy bien. Vamos a ver si podemos solucionar este tema. Gracias por la entrevista, doctor. Doctor, su primera opinión respecto a la situación política, ¿cómo la ve usted desde el punto de vista jurídico? ¿Cómo ve la situación, la coyuntura nacional? Bueno, en realidad bastante preocupado porque estamos frente a un Estado muy débil y si tenemos un sistema político que no ayuda, ¿no es cierto?, a solucionar los grandes problemas por los que estamos enfrentando, sí. Bueno, es muy complicada nuestra realidad, ¿no? Hay muchos temas que podríamos conversar al respecto, ¿no? El gran problema, como le decía, de la debilidad del Estado, el gran problema de la no existencia de una ley de partidos y por lo tanto no existencia de partidos políticos, la no existencia de programas políticos que permitan orientar, educar a la población, y me gustaría hacer una reflexión respecto de una última encuesta realizada por el Diario de la República, que es sumamente orientadora, ¿no? La cual expresa nuestra realidad, nuestra preocupante realidad. Sí, claro. La ineficiencia de los partidos políticos como elementos conductores de la democracia nacional es lo que está llevando, pues, el tema político a la situación que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Fíjese usted, a ver, yo vengo comentando y soy un convencido de que el mejor antídoto para los efectos de salir de esta crisis en la que nos encontramos en todos los ámbitos es el de luchar por la vigencia de un auténtico Estado de Derecho. Ajá. Y por el respeto de este Estado de Derecho, ¿cierto? Eso es básico, porque eso será la solución a todas nuestras problemáticas. Pero mientras no tengamos un Estado fuerte, un Estado sólido, un Estado estable, ¿cierto?, mientras no tengamos partidos políticos que aporten al Estado elementos que le permitan realizar una correcta administración para los efectos de la adecuada solución de los problemas nacionales, es muy difícil que podamos salir de este. Pero todo parte también de un aspecto fundamental: el problema de la educación en nuestro país. Claro. ¿Cierto? Hay un problema. Es básico. Hay un problema de desideologización de los partidos políticos. ¿Usted cree que eso sea grave realmente para que estos movimientos, partidos políticos, se conviertan en los grandes motivadores de la ciudadanía para el gobierno? Fíjese usted, en las sociedades más desarrolladas se da la existencia de contienda política entre 2 a lo más 3 partidos políticos, ¿cierto? Un partido político es un partido que se va formando a lo largo de la evolución de la historia de un país, de una nación, ¿cierto? Es profundamente conocedora de la realidad y de sus problemas, y por lo tanto va elaborando la ideología que permita de forma adecuada establecer políticas para solucionar estas problemáticas. Aquí no tenemos partidos políticos, ¿no es cierto? Y si no tenemos partidos políticos, los políticos que se lanzan simplemente al cada proceso electoral son improvisados. Claro. Y no tienen absolutamente ningún compromiso. Cada uno va con a su libre albedrío a hacer lo que me parece lo mejor. Y esto es un gran problema, una inseguridad, una inestabilidad.
y un desconocimiento de la población, porque fíjese usted, ¿cómo puede ser posible que a 7 meses de las próximas elecciones, esta encuesta realizada por el diario La República establezca como conclusión que pues el 90% de la población no tiene idea por quién va a votar, ¿cierto? No tiene una posición determinada. Eso es sumamente preocupante. Y hay un gran desinterés de la ciudadanía, doctor, por la participación política, por la participación incluso en las elecciones. Efectivamente, fíjese usted, la República en enero del 2019 realizó una encuesta y esta encuesta dio como resultado que solamente el 11% de la población nacional tenía mucho interés en el proceso electoral de 2021. Esto en el 2019. Entenderíamos que si hay un adecuado manejo de la política en nuestra realidad, este problema se tendría que haber superado a el 2020 y en septiembre, cuando en abril se van a realizar las elecciones. Sin embargo, en lugar de superar este problema, hemos retrocedido, porque muy poco ha sido el incremento. Solamente ha habido un incremento del 4%, del 11% se ha elevado al 15% la masa poblacional que tiene interés en estas últimas elecciones. Sí, claro. Y esto es preocupante. Absolutamente preocupante. ¿Cómo ve usted, doctor Castañeda, la posibilidad de que se implemente el voto electrónico nacional en el Perú? Bueno, mire, la coyuntura lo exige, ¿no es cierto? La coyuntura lo exige, pero este sistema exige un sistema de control adecuado, sí, y sistema seguro de votación para que el resultado respete la voluntad del pueblo, sí, para que el resultado sea lo que el pueblo realmente quiere, lo que el pueblo persigue, ¿cierto? Y sobre todo en las actuales circunstancias, en la que ante la no existencia de partidos políticos, y todavía no conocemos ni siquiera quiénes van a ser los candidatos. La misma población no sabe exactamente quiénes van a ser los candidatos. Sí. Y lo preocupante es que la población tenga tendencia y exprese su voluntad de votar por quienes no pueden ser candidatos. Sí, claro. ¿Cierto? Y aparte también hay una gran falencia de candidatos con nivel de estadista en el Perú, ¿verdad? Exacto. Fíjese usted, preguntada a la población cuál debe ser la característica de un candidato que brinde ciertas garantías, ¿no es cierto? Que reúne el perfil, las condiciones para ser elegido, para dirigir el país. Bien, lo que la población pide es experiencia política, que tenga experiencia. Nos preguntamos, ¿qué candidato existe en este momento que tenga experiencia política? Sí, claro. Que tengamos el pleno convencimiento que es auténticamente un estadista, ¿no? Que nos pueda garantizar manejar el país tanto en el ámbito interno frente a los problemas internos y frente a los problemas internacionales. ¿No es cierto? Sí, claro. Es sumamente preocupante. Y que hay un problema sistémico en el Perú, porque en los últimos 4 o 5 expresidentes de la República están empantanados con los temas de la corrupción generalizada, no solamente individual, sino colectivamente involucrando a sus gobiernos. Hay una crisis de valores, doctor, pero también existe una crisis moral que impide la aparición de candidatos honestos y capaces para gobernar. Claro, porque el sistema no lo permite, ¿no es cierto? Si no tenemos una ley de partidos, sí, porque la importancia de un partido político es que
evalúa, ¿no es cierto?, forma y prepara a los futuros candidatos, aquellos que van a participar en el manejo del Estado. Aquí no hay quien controle, simplemente y desgraciadamente, si observamos, escuchaba a propósito como anécdota un comentario en estos actos de corrupción, usted habrá escuchado un audio donde un padre de familia dice que su hijo va a postular como candidato al Congreso y que lo ve muy bien porque es muy hablador, sabe hablar muy bien, ¿no? Y por lo tanto es muy vivo, muy hablador y tiene, según él, el perfil para ser candidato. Claro. Pero eso no garantiza una verdadera democracia. Es más, doctor Castañeda, los partidos políticos ahora son considerados como vientres de alquiler, como cáscaras que no representan absolutamente a nadie y son vistos también como agencias de empleos. Efectivamente. Y el gran problema es, el Congreso tiene muchas normas pendientes de aprobar, ¿no es cierto? Y tiene 4 meses para aprobarlas. Tiene pendiente de aprobar el tema respecto a si los que han sido sentenciados en primera instancia van a postular o no van a postular como candidatos. Claro. Y para eso requiere una reforma constitucional. Ya se ha realizado una primera votación, se tiene que realizar una segunda votación. Hasta el momento hay discrepancias, no hay un acuerdo total y no se ha aprobado la norma, ¿cierto? Eso no nos da absolutamente ninguna garantía, ¿cierto? También tenemos el problema que no precisa exactamente cuáles son las reglas dentro de las cuales se va a postular en las próximas elecciones, ¿no? Entonces, las reglas no están claras. ¿Habrán elecciones para la presidencia? ¿Usted cree que puede haber algún problema por la pandemia? Mire, yo creo que para que se mantenga la democracia tiene que el Estado hacer todo el esfuerzo necesario para que las elecciones se realicen de todas maneras. Claro. Y existe el cambio democrático. Esto tiene que darse de todas maneras, pese a nuestra crisis, pese a nuestros problemas. Indefectiblemente. Y el Congreso tiene que pensar que tiene que aprobar oportunamente las reglas necesarias para que esto se efectúe con transparencia. Y tiene que darle al OMPE las reglas necesarias, pero también los sistemas de control que permitan garantizar que estas elecciones van a realizarse con la más absoluta transparencia. El gran problema de la democracia peruana, doctor, es que la normativa electoral y constitucional siempre la modifican meses antes de las elecciones presidenciales. Ese es el gran tema. Y volvemos. Si no tenemos un Estado de Derecho claramente definido, estable, no podemos asegurar ningún resultado positivo, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Pero permítame comentarle otro aspecto que es sumamente preocupante. Estamos convencidos de que un Estado de Derecho es sumamente necesario para superar toda la problemática nacional. Pero la sociedad tiene que estar educada para aplicar una cultura de respeto al Estado de Derecho, de cumplimiento del Estado de Derecho. Y esto es así, resulta sumamente preocupante que la población opine, el 30% de la población opina porque el que resulte electo como gobernante o el partido que gobierne siempre tenga respeto por la ley, que su gestión la adecue al cumplimiento de las leyes, el 37%. Sin embargo, el 62% opina que no importa
lo que opina es el resultado, que es el resultado. Busca es el fin. El medio no le interesa. Si puede violar el Estado de Derecho, si puede incumplir las normas existentes, no importa. Nos preguntamos, esto es sumamente grave, ¿no? Que la misma población le dé esa salida, que autorice al gobernante para que realice una gestión sin el menor respeto por la ley, sin la existencia de un Estado de Derecho. Esto es sumamente peligroso, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo reformar el Estado de Derecho, doctor, desde una perspectiva de un gobierno que ya fenece, sin mayor esperanza en el aspecto económico y político? Bueno, yo creo que un Estado constitucional, social, democrático, de derecho, que conforme lo reconoce nuestra Constitución, creo que tenemos que adecuarnos al pleno respeto de la Constitución. La Constitución es la ley de leyes donde están contenidas todos los principios, los valores que nos permiten solucionar todos los problemas nacionales. Sí. Lo que sucede es que no tenemos el menor respeto por el Estado de Derecho y no tenemos el menor respeto por la Constitución, ¿no? Y ese es uno de nuestros grandes problemas. Eso genera falta de institucionalidad. Ajá. Y genera pues inestabilidad, ¿no? Toda esta turbulencia política, económica, el problema de la corrupción, el problema de la alta incidencia de la delincuencia, todos estos efectos negativos. ¿Regresaremos a los indicadores económicos antes de la pandemia? ¿Usted cree, doctor, que el Perú tiene esperanza a pesar de estos tiempos tan convulsos y tan difíciles? Mire, mi amigo, el tema es que nosotros somos un país privilegiado. Hemos tenido muchas oportunidades que nos viene dando la naturaleza, brindándonos medios, brindándonos riquezas. Sí. Nos hemos convertido en un país exportador de riquezas, ¿no es cierto? Hemos permitido que otros países se conviertan en países que disfruten de nuestra riqueza. Sin embargo, nosotros hemos visto desaparecer todas estas materias primas y no hemos podido disfrutar plenamente de ella. Nuestro bienestar se ha mantenido mientras se mantenga la existencia de esta materia prima. Desaparece la materia prima y volvemos nuevamente a ser un país subdesarrollado, a un país con problemas económicos. Es que no generamos industria propia, no aprovechamos esta materia prima para generar industria interna, para generar fuentes de trabajo, para generar riquezas en el país, ¿no? Sí, claro. Simplemente somos exportadores de materia prima en estado primario, en estado original, ¿no? ¿Cómo ve usted, doctor, las elecciones del 2021? ¿Ve la posibilidad de un estadista de gobierno para el Bicentenario? Con mucha preocupación. Ajá. Porque dentro de los posibles candidatos, ¿no es cierto?, no encontramos alguno que tenga pues el perfil de un estadista, que tenga experiencia política, que tenga equipo, porque, ojo, no se trata de que un país con tantos problemas internos y con tantos problemas externos o necesidad de un mundo globalizado de estarse permanentemente conectado con otros países, una sola persona no lo va a poder manejar. Necesita un equipo. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene el actual presidente, ¿no es cierto? El actual presidente lo que no tiene es equipo, ¿no? Y esto es la causa de una serie de problemas, ¿no es cierto? De una serie de problemas. Bien, nos preguntamos de los posibles candidatos, sí, ¿no es cierto?, que estamos viendo en las encuestas, ¿quién
tiene como respaldo un partido político? ¿Qué ideología tiene definida para que nos garantice qué cosa es lo que va a hacer? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las políticas que va a implementar? Claro. ¿Qué equipo tiene? ¿Qué equipo tiene? ¿Qué relaciones internacionales tiene? Entonces, ¿cuál es la esperanza? Claro. ¿Dónde está la esperanza? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería la esperanza del Perú para que un estadista nos gobierne y para evitar que venga un aventurero a hacer desgracias ya de un país prácticamente quebrado, pues, por estos índices económicos tan difíciles y producidos por la pandemia? Fíjese usted, nuestra economía en la situación en la que se encuentra de crisis y que recién empezamos, porque Dios nos proteja y ojalá que por ahí se produzca un nuevo milagro y surja una nueva riqueza, nueva materia prima que nos permita superar esta situación. Pero ojalá que en esta oportunidad se aproveche. El tema es ¿qué equipo tenemos que está preparado para manejar el país, para manejar nuestra economía, para superar los problemas? Y si a esto le agregamos el tema de la corrupción, ¿no es cierto? De la corrupción en todos los ámbitos. Con anterioridad decíamos que la corrupción estaba en el Estado, ¿no es cierto? Y yo he participado 9 años en la Oficina de Control de la Magistratura y he tenido la posibilidad de conocer cuál era la realidad en el sistema de justicia durante esos 9 años. Y esto se producía antes y durante los inicios del gobierno de Fujimori. Y ahí, por ejemplo, encontramos que el problema de la corrupción era un problema individual, particular, personal. Y la forma que más destacaba de incurrir en actos de corrupción era el cobrar una suma de dinero para favorecer un caso determinado. Y por eso es que la Oficina de Control de la Magistratura, como medio más eficaz para combatir la corrupción, contemplaba los operativos. Y por eso es que encontrábamos que cada semana, muchas veces se producían la discusión por televisión de operativos que la Oficina de Control de la Magistratura realizaba. Con el gobierno de Fujimori encontramos que la modalidad de la corrupción cambió totalmente. Ya no vino siendo un problema personal, individual, sino la corrupción se organizó, se formó todo un sistema, toda una red, se empezó a perfeccionar. Y desde luego ya el magistrado no cobraba, ¿no? Habían otros que eran los que cobraban, los que concentraban todo. El magistrado simplemente era captado por otros medios o formaba toda una red y era utilizado para participar en este sistema. Y le daban ciertos beneficios, como por ejemplo darle seguridad, permanencia en el cargo, la posibilidad de un ascenso, ¿no? Y ciertos privilegios. El sistema de la corrupción cambió totalmente y hoy la corrupción ha variado en su sistema. Por eso es que ya no vemos operativos individuales. Y por eso es que el sistema de control tiene que ser un sistema más eficiente, tiene que implementar sistemas totalmente distintos, diferentes, ¿no? Y esto también en el ámbito político. Por ejemplo, a propósito, una de las leyes que está pendiente, una de las normas que está pendiente es el otorgarle a la OMPE facultades para que en el caso de los partidos políticos no exista secreto bancario. ¿Cierto? Que tenga la posibilidad de entrarse por cualquier medio a verificar cuál es el movimiento de la economía de un partido político, para saber qué aportes ha recibido y cómo ha invertido esos aportes. Porque usted bien dijo con anterioridad que los partidos políticos se convertían muchas veces en vientres de alquiler. Claro. Sí, es cierto.
Pero lo que sucede es que no solo con el fin de hacer que determinadas personas lleguen al poder y manejen al pueblo para obtener privilegios, sino que además para obtener donaciones internacionales y donaciones de empresarios involucrados con el sistema de la corrupción. De tal manera que parte del dinero iba para la campaña, claro, y la mayor parte del dinero era para el enriquecimiento de los que manejaban estos partidos políticos, ¿cierto? Y era también la política una fuente generadora de riqueza en esa forma, en ese sistema. Por eso es que OPE debe de tener todos los instrumentos necesarios para investigar adecuadamente y no permitir que se realicen estas formas de corrupción. Debe haber un sistema de control eficiente. Sin embargo, hasta el momento el Congreso no le otorga estas facultades a la OPE. Sí, claro. ¿Y el Colegio de Abogados cómo ve las elecciones, doctor? Bueno, complicada. Sumamente complicada, mi amigo. Le cuento, en nuestro caso, fuimos invitados por un grupo de exalumnos para participar en esta aventura de postular al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Así es. Y en razón de ello, tomamos interés por realizar un estudio, un análisis, una investigación de cuál era la realidad del Colegio de Abogados de Lima, el cual desde luego, por razones de la función, nos habíamos mantenido un tanto alejados. Sí, claro. Al realizar el diagnóstico encontramos que la situación del Colegio de Abogados era sumamente crítica. Sí. Primero, teníamos un abogado sin que tenga claramente definido cuál era su función, su misión dentro de un Estado constitucional, social y democrático de derecho. Claro. ¿Cierto? El abogado considera que él recibe el título y con su título puede hacer lo que él quiera. Claro. ¿Cierto? Y no es él así. Tiene la concepción de que ejerce su profesión para defender intereses particulares, intereses de su cliente. No es así. No importa los medios que se utilicen. No importa los medios que se utilicen. Claro. No importa si su cliente le dice que está cometiendo un delito. Con la defensa, él sigue ejerciendo la defensa. Claro. ¿Cierto? Pero este no es el rol del abogado. El rol del abogado, doctor, es un rol no solo de independencia, sino de justicia y de lucha por un auténtico Estado de Derecho. Así es. Si nuestra Constitución establece, ¿no es cierto?, que el fin del derecho viene siendo el respeto de la persona humana, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, y para que esto es objetivo que persigue la Constitución, hay que buscar la defensa y la protección de los derechos humanos. Así es. Entonces, esa es la misión del abogado, ¿no es cierto? El de cuidar que la Constitución se aplique. Que se establezca un sistema que permita el respeto de la persona humana, su dignidad. Esa es la misión del abogado, el respeto irrestricto a la Constitución, a las leyes y a la libertad. Muchísimas gracias, doctor César Castañeda, por esta aleccionadora entrevista. Muchas gracias. Lo comprometemos para tenerlo a usted aquí en el programa en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, mi amigo, por esta oportunidad. Fuerte abrazo. A sus órdenes. Amigos, esto ha sido La Silla Eléctrica. Nos vemos el próximo jueves, siempre 8 de la noche. Muchas gracias. Un abrazo.
Perfiles y Molduras Tarazona. Somos una empresa especialista en ingeniería en maderas y perfiles. Realizamos proyectos industriales, urbanos y mineros con precios al por mayor directamente desde Pucallpa. Hacemos cornisas, cielo raso, jambas, molduras, pisos, zócalos, cerchas de madera, grabado láser, ochavos de madera, atacadores para mina. Encuéntranos en Avenida El Carmen 120, vía María del Triunfo, frente al Banco del